¿Cómo influyen los antepasados en tu biología? Muchos de ustedes ya conocen la palabra bioneuroemoción, que es el nuevo nombre que se le ha dado a la biodescodificación o la descodificación biológica. Enrique Corveira ha llamado bioneuroemoción a un conjunto de métodos que buscan la curación a través de las emociones y que han probado ser una poderosa herramienta terapéutica. En realidad, lo que en el fondo se busca es recuperar nuestro poder personal mediante un despertar de la conciencia. Nuestra sociedad nos ha acostumbrado a entregar nuestro poder a los políticos, a los médicos, etc., mientras que este nuevo movimiento busca llevarnos a tomar conciencia del maestro que cada uno de nosotros lleva adentro. Las personas que estudian bioneuroemoción, más que especialistas, se reconocen como acompañantes, pues su misión consiste en acompañar a las personas a la búsqueda del contenido de su inconsciente. El inconsciente, si se lo sabe manejar adecuadamente, puede ser el aliado más importante que tiene una persona, puesto que controla más del 90% de nuestra actividad cerebral y además no duerme en ninguna de las 24 horas del día. Cada cosa que pensamos y sentimos a lo largo de nuestra vida tiene su repercusión sobre nuestro cuerpo, y esto es precisamente lo que deseamos estudiar. Lo primero que tenemos que tomar conciencia es que cuando nosotros creemos en algo, lo creamos. Y por lo tanto, cualquier cosa que produce un impacto emocional en nosotros y nos lleva a creer de determinada forma, luego termina concretándose en nuestra vida. Y el primer lugar donde aparecen los efectos de nuestras creencias es en nuestro propio cuerpo. El primero en realizar aportes a lo que hoy se conoce como la bioneuroemoción fue el Dr. Raek Geert Hammer, quien realizó un descubrimiento revolucionario al detectar que todas las enfermedades llamadas cáncer son provocadas por conflictos emocionales. Luego el Dr. Hammer describió las causas del cáncer mediante las 5 leyes biológicas y creó lo que se llamó la nueva medicina germánica. Los descubrimientos del Dr. Hammer comenzaron cuando se dio cuenta que a él le había surgido un cáncer en un testículo y al mismo tiempo había surgido un cáncer en uno de los ovarios de su esposa, luego de que muriera uno de sus hijos en un accidente. El Dr. Hammer se dio cuenta de que eso que estaba sucediendo no podía ser un accidente y allí comenzaron sus descubrimientos. La idea central que surgió de sus investigaciones es que lo que tiene poder para crear, es decir, nuestra mente, también tiene poder para destruir. En base a sus investigaciones, hoy en día sabemos que los impactos emocionales producen cambios en nuestro cerebro, y esto es lo que luego detona alteraciones en los órganos del cuerpo asociados con el área del cerebro afectada. Otro gran profesional que ha realizado aportes en este tema es el Dr. Bruce Lipton, que es un biólogo molecular norteamericano, quien analizando virus y bacterias, descubrió que los genes cuentan con un sistema de almacenamiento tal como sucede en el disco rígido de una computadora, y que esa información almacenada es luego transmitida de generación en generación. Dicho en pocas palabras, el Dr. Lipton descubrió una ciencia llamada la epigenética que establece que, cambiando nuestra forma de pensar y sentir, podemos cambiar nuestros genes y, por extensión, cambiar nuestro cuerpo. Y entre estos médicos famosos es necesario destacar también los aportes del Dr. Salomón Selam, quien se ha dedicado al estudio de las herencias transgeneracionales, detectando los efectos que se producen en sus pacientes cuando logran tomar conciencia de sus herencias. También es necesario destacar los aportes del Dr. Christian Fletcher,
quien descubrió los efectos de los ciclos biológicos memorizados. Y otra gran profesional en el tema ha sido Anne Anselin Schutzenberger, quien es considerada una de las madres de la teoría transgeneracional. Cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas, podemos cambiar la forma en que la realidad nos afecta. Todos nosotros nos movemos por la vida con una gran cantidad de programas de pensamiento que hemos heredado de nuestros ancestros. Y crecer consiste en aprender a desprenderse de esos programas implantados y crear nuestra propia forma de ver la vida, recuperando así el poder que inconscientemente hemos entregado. Los serios trabajos científicos aportados por todos los doctores mencionados precedentemente nos permiten hoy en día saber que nuestras células están constantemente observando nuestros pensamientos y siendo modificadas por ellos. Y de esta forma, un ataque de depresión o estrés puede arrasar nuestro sistema inmunológico y dejarnos expuestos a toda clase de enfermedades, mientras que el serenarnos puede fortalecer el sistema inmunológico, volviéndonos inmunes a cosas de las cuales otros menos armoniosos se contagiarán. Nuestro cuerpo es tan perfecto que ha sido diseñado para no enfermarse nunca, pero nos enfermamos por culpa de lo que pensamos y sentimos. Y entonces, cuando tomamos conciencia de cómo funciona realmente nuestro cuerpo, podemos dejar de considerar a la enfermedad como un daño que se produce mágicamente dentro de nuestro cuerpo y comenzar a reconocerla como un aliado para nuestra supervivencia. Carl Gustav Jung decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Pero nosotros pensamos que cuando nos enfermamos nos sentimos mal y que por lo tanto todos nuestros esfuerzos deben concentrarse en ir al médico para que nos dé el medicamento que nos liberará de esa enfermedad. Pero resulta que las enfermedades no suceden simplemente porque sí, sino que son mensajes del inconsciente que se manifiestan en el cuerpo para ayudarnos a sanar el alma. Y para que eso suceda, es necesario descubrir la emoción oculta y animarnos a preguntarnos: ¿para qué apareció este síntoma en mi vida? ¿Qué es lo que mi cuerpo está intentando decirme? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo comenzar a hacer? ¿O qué debo dejar de hacer? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿Qué ha sucedido entre mis ancestros que está provocando hoy en día ese síntoma en mí? Cuando nos damos cuenta, cambiamos y la enfermedad desaparece. La clave de todo se encuentra en nuestro inconsciente, pues allí es donde se almacena todo el conocimiento, toda la sabiduría del ser humano, y para el inconsciente lo que pensamos es real. Se lo cree sin objetar y actúa en consecuencia. Y el inconsciente no piensa como la mente consciente, sino que tiene varias características que lo distinguen. El otro no existe, el tiempo no existe, la ilusión no existe y es inocente. Veamos estas características una a una. Decimos que para el inconsciente el otro no existe, no porque lo desconsidere, sino porque considera que todo forma parte de lo mismo. Y entonces podemos vernos a nosotros mismos en los demás. Y si, por ejemplo, pienso que la persona con la cual vivo es egoísta, entonces debo preguntarme: ¿de qué manera yo soy egoísta conmigo mismo? Y el tiempo no existe, pues para el inconsciente todo sucede en el presente, por lo cual, si nos imaginamos una escena de nuestra vida y modificamos esa escena tal como nos hubiera gustado que en realidad fuera, y creemos que eso será así de ahora en adelante,
para el inconsciente eso es real y nos ayudará a lograrlo. La realidad, o lo que nosotros llamamos la realidad, no existe, sino que solo se trata de una ilusión que cada cual interpreta de acuerdo con sus patrones mentales. Y por eso, dos personas diferentes viendo lo mismo, lo pueden interpretar de manera distinta. La realidad es lo que cada uno de nosotros se crea para sí mismo, de acuerdo con los esquemas de pensamiento que cada uno de nosotros hemos aceptado, y de esa forma atraemos hacia nosotros aquello con lo cual resonamos. Es decir, que la realidad que vemos fuera nuestro se corresponde al 100% con lo que llevamos dentro y no al revés. Por eso, no se puede cambiar el exterior sin cambiar el interior. La proyección de la realidad colectiva es entonces la suma de todas las realidades creadas por todas las mentes del planeta, y por eso creemos en ello. Y cuando todos comenzamos a pensar que las cosas van mal, el mundo comienza a ir mal. La ilusión nos dice que el mundo está constituido por el dualismo, por la división, por el enfrentamiento. Pero nuestra mente inconsciente sabe que todo lo que existe es la unión, la unidad, la comunión. Y por último decimos que nuestro inconsciente es inocente, pues no tiene capacidad de juzgar. Que veamos una determinada cosa como buena o mala no depende de lo que la cosa es, sino de lo que pensamos de ella. Para el inconsciente no hay nada externo. Para él todo es uno y por lo tanto lo que vivimos y sentimos siempre está en nosotros. Entonces, si sufrimos porque vemos sufrir a alguien, para nuestro inconsciente el que sufre somos nosotros mismos. Y la causa de nuestro sufrimiento está en nosotros. Y si uno de nuestros ancestros sufre dentro nuestro, entonces ese sufrimiento pasa a formar parte de nuestras vidas. La memoria de nuestro árbol genealógico siempre está presente en todos nosotros, aunque no nos demos cuenta de ello. Y cuando logramos tomar conciencia de lo que está sucediendo, entonces nos sanamos nosotros y sanamos a nuestros antepasados. Y así entonces podemos comprender ese pasaje de la Biblia, cuando Cristo se encuentra con una persona que ha nacido ciega, y sus apóstoles le preguntaron si esa persona había nacido ciega por culpa de sus pecados o por los pecados de sus antepasados. Si había quedado ciega por sus pecados, entonces lo que estaba viviendo era el karma de sus vidas pasadas. Y si estaba ciega por los pecados de sus antepasados, entonces lo que estaba viviendo era su herencia transgeneracional. El denominador común de todos los clanes son los secretos, es decir, las cosas que no queremos que los demás vean. Y lo que los clanes no desean que los demás vean son los asesinatos, los suicidios, los robos, las herencias injustamente repartidas, los adulterios, incestos y violaciones, las enfermedades venéreas, los hijos fuera del matrimonio, los abortos y los niños escondidos, y los muertos de los cuales no queremos hablar. Y para poder liberarnos del peso de esos secretos, es necesario poder tomar conciencia de ellos y poder vivirlos sin juzgarlos como algo negativo que está mal, sino solo como una experiencia desagradable por la cual han tenido que pasar nuestros ancestros. Y cuando se da el caso de que el peso de la herencia es excesivo, cuando el árbol al cual pertenecemos es excesivamente tóxico, entonces el mismo árbol se encarga de que de esa familia no surja más descendencia. Y esto provocará enormes dificultades para tener y mantener una pareja y para tener hijos.
ya que provocará abortos o infertilidad. Nuestra naturaleza es vivir en coherencia y en paz. Y si esta no es nuestra vida, entonces eso significa que estamos duplicando o reparando un problema transgeneracional. Y para poder solucionarlo, debemos aprender a aceptar que lo que ha sucedido en nuestra familia era lo único que podía suceder, dadas las circunstancias por las cuales han tenido que pasar nuestros antepasados. Por eso, es tan importante que aprendamos a perdonar y perdonarnos. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi. Si te ha gustado este video, te pido que lo compartas con tus conocidos. Si quieres recibir decenas de videos gratis sobre las herencias transgeneracionales, simplemente anótate en mi sitio web www.transgeneracional.net. Nos vemos en la próxima. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi.